Hola, bienvenidos a otro video explicativo sobre el simulador de contagios en red. Y ahora voy a hablar un poco sobre cómo se simula la aplicación de cuarentena en el simulador. Y para esto, pues voy a ponerme de nuevo en el simulador. Una cosita nada más que me gustaría explicar antes es estos tres botones que están aquí, más bien estos cuatro botones que están aquí, no los he explicado, son parte del interfaz de usuario del simulador de contagios en red y tiene la siguiente función. Este primer botón, el que está aquí más a la izquierda, que dice Collapse Param Box, colapsa la caja de parámetros, de forma que pone más a la vista el cuadrito de resultados. Esa es la idea. Podemos colapsarlo o expandirlo, colapsarlo, expandirlo. El segundo botón, aplicar y reiniciar, y sirve para que si hacemos un cambio en la configuración, cambiamos, por ejemplo, una probabilidad, o cambiamos un tamaño, o el número de corridas de simulación que vamos a hacer, o el número de nodos, cualquier parámetro que cambiemos. Y cómo deseamos que afecte las corridas que estamos haciendo en este momento, deseamos que se aplique y reinicie la simulación. Ese sería este botón de aquí. O sea, digamos, si la simulación iba por ejemplo, 30 días y yo hago un cambio y apacho este botón que dice Apply and Restart, pues entonces va a desechar esos días que llevaba la simulación y va a reiniciar la simulación. Eso en lo que afecta es el reporte que está aquí en la parte de abajo, que si uso el botón de Apply and Restart, pues entonces voy a cortar el número que iba aquí, si tocaba el 31, pues va a generar un 31, pero lo va a empezar a generar de nuevo. Esa es la idea. Y luego está el Just Apply. Just Apply es, bueno, con la simulación donde vaya en este momento, aplique el cambio de parámetro y continúa ahí. Les confieso que yo no uso mucho estos dos, no los uso mucho. Quizá el de Just Apply es el que menos uso. Y el Apply and Restart, pues de vez en cuando, ¿verdad? El que más uso es este cuarto, que dice Share Simulation URL. Para mí es el más útil. Es el más útil porque una vez que tenemos una configuración del simulador que es útil para algo, para demostrar un punto o para ver el planteamiento de una cierta población o mostrar un caso particular, pues entonces este botón que dice Share Simulation URL genera un link completo del simulador que se puede compartir, que podemos copiar y pegar hacia donde nosotros queramos, mandárselo por correo a alguien, postearlo en una red social, etcétera. Y entonces este link aquí es larguísimo porque lleva toda la configuración de parámetros, lleva toda completa, toda la configuración de parámetros y para que la persona que reciba ese link o haga clic en ese link, pues corra la simulación tal y como nosotros la estamos corriendo. ¿Ok? Así es que a mí a veces lo que me gusta hacer es cambiar un poco la configuración y luego presionar este botón para que me genere el URL de esa configuración y darle aquí este link que está aquí que dice Open Link, que lo que hace es reabrir la configuración en esta misma pantalla. Muy bien, esos son los tres parámetros. Voy a cambiar un poquito la configuración tal y como la tenemos ahorita para que podamos ver esto cómo funciona, ¿verdad? Hoy, como les decía, voy a hablar sobre la cuarentenas y cómo se aplican cuarentenas aquí en la red, aquí en este simulador de contagios en red. Tenemos ahorita una simulación con 500 nodos. Muy bien, eso está muy bien. Y vamos a dejarla tal y como está. Pero ahora vamos a fijarnos en este parámetro de aquí. Originalmente estamos, o por default, estamos en ningún modelo de cuarentena. No hay cuarentena. Pero tenemos dos opciones más. Tenemos la opción de aplicar cuarentena a los diagnosticados nada más. Es decir, si una persona está diagnosticada con la enfermedad y se pone en cuarentena. Y también está la opción, la tercera, que es esta, que es para aplicar cuarentena
tanto a la persona que está diagnosticada y también a sus conexiones directas. Es decir, las conexiones directas, por ejemplo, de este nodo son los nodos que están directamente conectados a él. Entonces, el simulador va a aplicar cuarentena no solamente a la persona que está infectada, sino que también a sus conexiones directas. Va a encuarentenar, como quien dice, a todo el grupo. Por ejemplo, esta persona que está aquí, en el modelo este de cuarentenar a los diagnosticados y a sus conexiones directas, pues tocaría cuarentenar a 4 personas, a poner en cuarentena, digamos, a 4 personas. Mientras que si usamos el modelo de solamente los diagnosticados, pues solamente va a poner en cuarentena a aquel que se encuentre diagnosticado con el mal. Ahora bien, una cosa aquí para continuar. Bueno, tenemos la especificación del número de días que vamos a poner en cuarentena, pues podemos variar ese parámetro, pero normalmente van a ser, en este caso, pues 14 días. Una cosa más aquí. ¿Cómo se diagnostica a una persona en el simulador si por el momento no estamos haciendo nada de pruebas, no estamos aplicando ninguna prueba? Es decir, no estamos haciendo análisis de laboratorio, no estamos haciendo pues toma de muestras de sangre o muestras de orina o muestras de cualquier otra cosa. Es decir, eso no lo estamos simulando de momento. El simulador sí lo permite y lo vamos a aplicar en videos posteriores, pero de momento no lo estamos aplicando. Entonces, ¿cómo diagnostica o cómo el simulador detecta que hay una persona que está infectada? Bueno, sabemos que hay 3 posibilidades cuando una persona se infecta. La primera es que esa persona sea completamente asintomática, es decir, que no muestra síntomas de ningún tipo y por lo tanto, pues no es posible saber si la persona está infectada o no. Está por ahí contagiando, pero llevando la enfermedad a otros nodos, pero no es posible diagnosticarla. Y la segunda posibilidad es que muestre síntomas. Y entonces puede pasar que sean síntomas leves o síntomas graves. Ahora bien, pensemos en una población que está sufriendo una epidemia. Y los asintomáticos, pues no vamos a poder hacer nada con ellos. Supongamos que esta población está muy aislada, tiene escasos servicios de salud, tiene servicios de salud básicos, no tiene forma de aplicar pruebas y por lo tanto está nada más dependiendo de los síntomas que las personas muestren. Y entonces, de repente hay personas que sí muestran síntomas y hay personas que se ponen graves. Muy bien, a esos que se ponen graves, a esos son los que vamos a decir que están diagnosticados con la enfermedad. Y son entonces los que van a los que se les va a aplicar cuarentena. Es decir, mientras no haya pruebas, no haya pruebas de sangre, de orina, de lo que sea, de hisopado, por ejemplo, mientras no haya ese tipo de pruebas, pues la única guía para poner en cuarentena a una persona es que muestre síntomas graves. Muy bien, vamos a hacer 10 corridas, 10 corridas sin cuarentena, sin cuarentena. Muy bien, entonces como les decía, a mí me gusta más usar este botón de Share Simulation Run, porque lo que hace es reabrir el simulador. Ahorita lo vamos a ver, ahí está cargando nuevamente la página del simulador y empieza a correrlo, ¿verdad? Y empieza a correrlo con la configuración que nosotros le pusimos. Aquí vemos un interesante doble pico en ese primer caso, en esa primera corrida. Ahora vemos nada más un pico. Diferentes modelos. Ahorita vemos un pico un poco más achatado que luego cae. En fin, vamos viendo diferentes resultados porque, como hemos dicho, la generación del grupo social es aleatoria y responde nada más a los parámetros que están puestos aquí a la izquierda en cantidad de nodos, mínimo y máximo de conexiones de un nodo y otros, pero por lo demás es aleatoria. Entonces el resultado también va a ser aleatorio. Ahí lo estamos viendo, nuevamente un doble pico ahí en la gráfica. Muy interesantes esos dobles picos. Es como 2 olas de la epidemia. Y podemos ir viendo aquí en la parte de abajo los resultados, tanto los resultados como cuántas simulaciones van. Aquí vemos que van 8. Van 8 corridas, 8 instancias. Ahora ya van 9. Ya nada más nos queda una para llegar a las 10 que configuramos.
Y al llegar a las 10 que configuramos, vamos a ver aquí el resumen. En el resumen vemos que se dieron 439, casi 440 infecciones en promedio y 16.7, casi 17 fallecimientos, ¿verdad? En estas 10 corridas. Pero recordemos que esto lo estamos haciendo sin cuarentena, sin cuarentena. Ahora voy a cambiar y voy a poner que se ponga en cuarentena a aquellas personas que están diagnosticadas. Recordemos que en ausencia de pruebas, el diagnóstico es nada más por los casos graves, ¿verdad? Por los casos que muestran síntomas severos. ¿Qué esperaríamos en este caso? Esperaríamos, voy a ponerla a correr, aplicar y reiniciar. Y esto es para que no me borre los anteriores, los 10 primeros. Ahora empieza con el 11, porque ya está corriendo con los nuevos parámetros, pero de todos modos el reporte que me va a dar va a ser solamente de los últimos 10, porque le estoy pidiendo que corra de 10 en 10. Muy bien, volvamos a las preguntas interesantes. ¿Qué va a suceder ahora? Va a bajar de los 400 y tantos casos que teníamos, de los 17 fallecidos. ¿Qué va a pasar? Bueno, empezamos a ver aquí en la pantalla principal que aparecen cuadritos en ciertos nodos, ¿verdad? No los podemos ver porque pasan muy rápido, pero esos cuadritos, aquí está especificado aquí en las etiquetas, lo que indican es que ese nodo se puso en cuarentena. Muy bien, ¿qué esperaríamos de aplicar una cuarentena de esta forma? Bueno, una cuarentena que en el simulador se entiende como cuarentena con aislamiento. Es decir, ese nodo que está infectado y que está sufriendo de síntomas graves, pues al ponerlo en cuarentena lo aislamos del resto de nodos y evitamos de alguna forma que siga contagiando. Muy bien, eso en teoría debería tener algún efecto. Debería tener algún efecto en, 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 en la simulación. Ahí ya terminaron los 10 casos y ahora vamos a ver que, bueno, efectivamente hubo alguna mejora. Bajamos a 438 casos y de casi 17 fallecidos, pues se salvó una vida, ¿verdad? Bajamos a 15. Ok, no me acuerdo muy bien en cuánto estaba el anterior, creo que el número de casos bajó. Podemos ponerle también atención a este otro factor, a este otro parámetro de salida, que es el número de días. Podemos ver si la simulación tarda menos o tarda más en correr con cierta configuración. Eso también podríamos ponerle atención. Pero los datos principales a los que hay que ponerles atención son estos dos. El número de casos, o pues son a los que yo suelo ponerle atención, el número de casos y el número de fatalidades. Muy bien, ahora vamos a ver la utilidad aquí del botón de Share Simulation URL. Ahora voy a cambiar, en lugar de solamente en cuarentenar o poner en cuarentena a los diagnosticados, voy a poner a ellos y a sus conexiones directas. Y entonces vean lo que voy a hacer. Voy a abrir el URL, pero lo voy a abrir en una nueva ventana. Aquí con control y clic porque estoy en Windows, y entonces abro una nueva ventana. ¿Y por qué me interesa abrir una nueva ventana? Que ahora vemos que está ya diagnosticados y conexiones directas, todo el resto de parámetros está exactamente igual. Bueno, me interesa abrir una nueva ventana porque, como mencioné al analizar los datos aquí, pues yo no me acuerdo cuánto era este dato de casos contagiados de la simulación anterior. Tengo mala memoria. Entonces, puedo dejar abierta esta ventana con esos resultados y correr una nueva simulación con ese cambio para poder comparar, ¿verdad? Para poder comparar. Y entonces aquí vemos que ya van 3, 4 simulaciones. Podemos tratar de guiarnos un poquito por lo que está pasando aquí en la gráfica. Vemos si estamos aplanando la curva y si estamos obteniendo menos contagios. Aquí pareciera que no, ¿verdad? Pareciera que no. Pero hay que recordar una cosa, no podemos guiarnos por un solo caso. Por eso es que hay que correr tandas de 10, de 20. Yo suelo correr tandas de 20 simulaciones
para dar chance que los casos especiales sucedan, que los casos anómalos, las anomalías, los outliers sucedan, y que lo que podamos analizar, lo que podamos comparar de diferentes configuraciones sea el promedio. No es buena idea dejarse guiar solamente por un caso. Aquí ya terminaron los 10 que pusimos a correr, y entonces podemos analizar los resultados, ¿verdad? Tenemos 409 casos y 17 fallecidos. Bueno, bajamos el número de casos, no bajamos mucho el número de fallecidos al aplicar este modelo de cuarentena. Es decir, aquí tenemos el punto en el que solamente se pone en cuarentena a, a la persona que está con síntomas graves, ¿verdad? Y que produce 438 casos de infección en promedio. Y aquí tenemos el caso cuando ya se pone en cuarentena tanto al infectado diagnosticado como a sus conexiones directas, ¿verdad? Bueno, logramos una mejora, sí, pero no es una mejora tan significativa como lo que nosotros quisiéramos. Quisiéramos ver mejores números al aplicar un cierto cambio en la simulación. Y eso lo vamos a ver, y lo vamos a ver más claramente cuando empecemos a aplicar pruebas, cuando vayamos no solamente a diagnosticar a los que tienen casos graves, sino que a buscar a los que pueden estar contagiados. Y así es que con eso termino este video. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.